Sintonía de Televisión Nacional, y querer compartir en especial el programa de hoy, que no me cabe la menor duda que lo vamos a disfrutar por lo interesante del tema. Hoy queremos conocer más de una terapia de la cual no se sabe mucho. Regresar a la infancia para volver a vivir situaciones conflictivas que hemos borrado de nuestra mente se hace posible gracias a la hipnosis. Pero también podemos volver a épocas remotas para conocer nuestras vidas anteriores. Los invitados de hoy han viajado al pasado buscando respuestas que les entreguen una armonía espiritual. Saludamos con mucho cariño a Carmen Balmaceda, a Hernán Delfino, María Elena Cerda y Leonor Vega, y también a nuestro especialista, el doctor Ronald Schultz. Bienvenidos, por favor, le damos un aplauso. Y contrario a todos nuestros programas, vamos a empezar con el doctor. Doctor Schultz, ¿qué es una regresión? Es hacer regresar a un paciente o a una persona en el tiempo bajo hipnosis, con el objeto de encontrar el trauma o el nudo, como llamo yo, que originó su problema por el cual vine a consultar. ¿Cómo se llega a esta regresión? Se llega a través de un trance hipnótico. O sea, la persona se somete a un trance hipnótico y a través de eso se llega. Doctor, independiente de lo que usted dice de que uno de los beneficios es llegar a encontrar ese nudo, ¿no es cierto?, que provoca la situación actual o el conflicto actual en la vida de una persona, ¿qué otros beneficios tiene? Sí, no tan solo sirve para buscar, digamos, un trauma y tratar a una persona que tiene un problema, sino que también muchas veces es un factor de crecimiento espiritual, el conocer situaciones y cosas del pasado que le permiten entender mejor su vida actual. Y desde ese punto de vista es muy crecedor, diría yo, muy enriquecedor. ¿La edad de la persona que se somete a una regresión tiene un tope? ¿O quién se puede someter a una regresión? En la experiencia mía, yo he tenido regresiones con niños desde los 9 años de edad y prácticamente no hay límite hacia arriba. Ya, vamos a conversar ahora con nuestros testimonios que se han sometido todas y usted también, caballero, a regresiones. Carmen, ¿conocías lo que significaba una regresión antes de someterte a ella? Sí, sí. Yo fui con conocimiento de causa a ver al doctor. ¿Ya? Y yo me había hecho regresión con una amiga. Y yo espontáneamente tenía vivencias con cosas del pasado, de lo que podríamos llamar de otras vidas. ¿Por qué decidiste someterte a una regresión? Porque tenía un problema ginecológico y el doctor es ginecólogo, tenía unos quistes en los pechos, entonces ya me habían operado una vez y decidí, me salió otro y no quería que me volviera a pasar. Y pensé que con una regresión eso podría ayudarme. ¿Tenías claro que podía haber beneficio en cuanto a tu salud? Sí, yo tenía muy claro que tenía que ver algo del pasado y por supuesto que es psicológico, entonces... ¿Tenías temor de someterte a una regresión? No, ninguno. O sea, no, porque era algo como que yo de hecho ya lo había vivido, o sea, que no... Sí. Doctor, usted es ginecobstetra. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo se ligó a esto de esta terapia, a este tipo de terapia? La verdad es que yo desde que comencé prácticamente a estudiar mi carrera de medicina, siempre me gustó esto de la hipnosis y yo algo sabía en términos generales cuando ya era estudiante de medicina, pero después como que lo olvidé un poco y retomé esto haciendo un curso de hipnosis con el objeto de ayudar un poco a la gente más bien a relajarse en mi consulta y tratar el estrés también. Pero de ahí derivé a esto otro cuando vi que realmente era una cosa muy beneficiosa y que permitía realmente curar cosas que de otra manera no era posible. Claro. ¿Y tú, Hernán, qué razones tuviste para someterte a una regresión? O sea, es que no fue tan decidido como... Siempre yo, la verdad, había querido ir hacia atrás, la verdad. De hecho, el objetivo que yo quise para ir donde el doctor fue realmente ver qué estoy haciendo acá. Ya. O sea, ¿Cuál es tu misión en esta vida? Exactamente, tan sencillo como eso. Ver si realmente estoy bien encaminado y un poco a eso lo orienté, digamos. Y fue lo que después el doctor me... Doctor, ¿se hacen sesiones individuales o también grupales? Yo en la consulta hago siempre sesiones individuales, pero en el taller que dicen Nan, hacemos hipnosis en grupo, generalmente entre 8 a 10 personas, y ahí investigamos temas, en que todo el conjunto, o sea, los 8 o 9 investigan un tema. Tú decidiste una sesión individual, por tu caso específico querías conocer el porqué de tu vida aquí. Exactamente, porque unas personas nacen aquí, otras allá, etcétera, todo ese tipo de situaciones que a mí
a veces tenía una explicación, pero quería saberlo de una manera distinta. ¿Y tú, María Elena? Bueno, yo tenía conocimiento de regresiones porque había leído algunos libros y justo se dio el caso de que una amiga mía había ido donde el doctor. Yeah. ¿Y te contó que había sido ella sometida me a una contó su revisión? experiencia y yo dije, ya voy. Porque aparte que siempre pensaba, que pensaba que tenía que hacerlo con un terapeuta, no por mi cuenta. Yeah. Porque hay gente que lo hace como por su cuenta. Y por saber las personas que estaban al lado mío que si habían tenido algo que ver conmigo antes, Yeah. y por saber también un poco lo que dice Hernán de la parte espiritual, si tenía, qué misión tenía, y también así como si podía irme para atrás yo, o sea, si lo podía hacer. Como un poco también un desafío, ¿así? Claro. Lograré involucrarme en esta existirá, regresión. ¿será verdad? ¿Lo podría hacer? Eso fue. ¿Y qué sentiste al poder volver al pasado? Es que me sucedió algo muy especial, o sea, yo me vi en una vida pasada. ¿Te cuento cómo fue? Antes de que me cuentes, doctor, ¿todas las personas pueden llegar a conocer una vida pasada o de repente hay gente que no tiene vidas anteriores? A ver, vamos a aclarar eso un poco. En una regresión puede que el problema por el cual la persona consulta no tenga en ese momento una raíz en el pasado, entonces Ya. podría no ser necesario ver una vida anterior. Me he encontrado con otros casos en que lo hemos intentado y hay un bloqueo y después hemos visto que la persona no está todavía como madura para conocer algo de su pasado. Entonces, Ya. hacemos una espera y muchas veces después de un mes o dos la persona algo ha madurado dentro de ella y ya puede pasar. Yeah. Y nos hemos encontrado con otros casos, 3 en la casuística mía, que están ahora por primera vez en la Tierra, entonces no tienen una vida anterior. Tengo 3 casos. ¿Esto está íntimamente relacionado con la reencarnación, doctor? Sí, cuando la persona regresa y ve, por supuesto, vidas anteriores, desembocamos en eso. Ya. Pero a veces la persona necesita regresar solo, por decir, hasta el trauma de su infancia, entonces no entra la reencarnación ahí, en ese caso. O a la infancia o a la vida, o hasta a la etapa de la vida intrauterina. O hasta la vida intrauterina, por ejemplo, claro. Déjame preguntarle a Leonor y después volvemos con lo que pasó contigo, cómo te viste enfrentada a una vida anterior. Leonor, en tu caso, ¿cómo llegaste, conociste esto de las regresiones? ¿Por qué? ¿En qué trabajas tú? Yo soy matrona ¿Ya? y trabajo con el doctor. ¿Ya? Entonces de repente yo la consulta me encontraba con una ficha así encima, le echaba una mirada y me empezó la curiosidad. ¿Ya? Entonces, ¿será, no será? Y todo eso. Qué mejor que probarlo en mí misma, dijiste. Claro. Pero a todo esto se juntó con que yo tenía una pregunta sobre mi vida, Ya. que para mí era importante. Pero siempre me han dando vuelta alguna pregunta y yo trato de resolverla. Entonces dije, a lo mejor quizás con el doctor puedo clarificar esto. Yo creo que vamos a hacer una pausa en el momento apropiado y después vamos a conversar con los 4 testimonios de qué es lo que significó en sus vidas estas regresiones y qué pasó en cada una de esas situaciones. Regresar. Bastante jovencito, como de unos 14 años. Eras hombre. Hombre. Y tenía un maestro, como un viejito así. ¿Como un guía? Mira, era como profesor, te diría yo, Ya. y de todo. Ya. Y existía mucho cariño entre nosotros dos, o sea, Ya. era como un abuelo, esa era la sensación. Y yo estaba como en una pieza preciosa, yo sabía que era chino y todo era bonito y no me pasaba nada. ¿Ah? Y ahí el doctor me dijo que nos fuéramos más adelante. ¿Te sentías bien? Feliz, Ya. feliz, de una felicidad y de una... Tranquilidad. o sea, impresionante. Ya. O sea, era un niño dichoso, esa era la verdad. Doctor, Carmen se fue sola yéndose hacia atrás y traspasó, digamos, la etapa de nacimiento, de vida intrauterina y se fue a las vidas anteriores sola o usted la llevó hasta ese punto? En general, uno lleva un poco a las personas y los va a veces saltando cuando no encuentra nada especial Ya. y va rápidamente entonces al grano. Ya. Pero ahí hay una cosa combinada entre el subconsciente que va mostrando lo importante y uno que guía un poquito nomás. Ya, perfecto. ¿Qué pasó después? ¿Te veías como un joven chino de qué edad? ¿14, 15 años? Más o menos, una Ya. cosa así. Y ahí
crecí. O sea, ahí el doctor me guió para que yo creciera y llegué como a los 20 Ya, y salí aparentemente a andar a caballo. ¿Ah? ya, Y lo raro de mi regresión es que yo de ahí pegué un salto y me encontré en otro espacio, o sea, en un espacio en que yo era como una luz. ¿Mm? O sea, después yo me di cuenta que me había muerto y no me di cuenta. O sea, parece que me caí el caballo, una cosa así. ya. Y entré en una cosa que se llama el espacio intermedio y era luz azul. ¿Mm? Y era maravilloso porque me encontré como con toda mi potencia, o sea, era total. ¿Mm? ¿Y las sensaciones eran buenas? Excelente, Ya. o sea, siempre una sensación como de plenitud. En esta luz azul yo era plena, como que tenía todos mis poderes. Y me encontré como con mi grupo, ¿ah? Que también eran como luces azules y todo igual, pues. Ahora, recuerdo que el doctor, además lo tengo grabado, por eso es que me acuerdo, que el doctor me dice que vea si acaso hay un maestro. Y la verdad es que maestro, el concepto de maestro que yo tengo no había. Ya. Lo único que había era otra luz azul, otro ser en su totalidad, que aparentemente no encarnaba, entonces como que dirigía un poco el tráfico de las encarnaciones, pero no había como jerarquía o diferencia, una cosa así. ¿Y de ahí, de la luz, volviste Y de a ahí- tomar un cuerpo? Claro, de ahí lo que pasó fue que le pedimos ayuda a mi maestro, qué es lo que había pasado, porque era como una vida tan rara, como sin trauma, sin nada. Yo estaba preguntando por un trauma. Entonces me mostraron como que yo en esta encarnación, o sea, perdón, al morirme como hombre, niño, Como niño, y joven, chino. inocente y feliz, Sí. no, como que el paso de la vida a la muerte no me di cuenta. Ya. Entonces al encarnar en esta encarnación, en un cuerpo femenino, que soy mujer, como que no inhibí esta parte del cuerpo. Entonces no, como que tensé los pechos y por eso es que se me producían estos quistes. Y se me pasaron, pues eso fue lo fantástico, la mamografía salió limpia, Después de la regresión, claro, desaparecieron los quistes. desaparecieron los quistes. ¿Por qué? ¿Por qué pueden haber desaparecido los quistes, doctor? Eso todavía deberíamos nosotros investigarlo, pero es un hecho, y yo eso lo he visto antes también con otros casos, que cuando la persona descubre realmente esto que yo llamo el nudo, que podría estar en una vida muy anterior o no tanto quizás, repercute en lo físico y puede ser en un sentido negativo, como lo relata ella, por ejemplo, provocando manifestaciones de alguna patología. ¿Ya? Y cuando lo reconoce eso, la persona cambia. Yo recuerdo un caso de una persona que padecía mucha jaqueca y en una vida anterior se vio como soldado que fue muerto para sacarle información de un culatazo que le dieron en la cara y le rompieron la órbita, justo el lado donde comenzaban las jaquecas. Ya. Entonces, ese trauma, digamos, con el cual murió esa persona, condicionaba esta cefalea En la nueva vida. en la nueva vida. Y cuando también se descubren esas cosas, el problema se pasa. ¿Y tú, Hernán, cómo lograste entrar a tu vida pasada? Bueno, fue a través de todo un proceso en el cual el doctor lo induce a uno a imaginarse que uno va por un bosque, ¿no es cierto?, por un sendero, Ya. se imagina un monasterio, el cual lo recibe un monje, y ese monje lo guía a uno a una pieza donde es una biblioteca en el fondo, y uno elige un libro. Ya. Uno abre, ¿no es cierto?, el libro y le dice, bueno, ¿qué es lo que ves en ese libro? Al principio no ¿Y qué veía nada. viste tú? Ah, no viste, ya. O sea, veía una imagen, digamos, y al lado como si estuviera escrito, pero no veía letras claras ni nada de eso. Ya. Entonces me hace centralizarme en lo que es la imagen Ya. y me dice, trata de ver qué es lo que ves ahí. ¿Y en qué época estaba? La verdad que fue de a poco, esta mancha como que se me fue desapareciendo y empecé a ver, la verdad me di una imagen que era de noche. Ya. Ante mí había un edificio gigantesco y habían explosiones detrás de ese edificio. Ya. Y yo estaba al parecer en un parque, porque él estaba en el pasto. Y como que es como de golpe, la verdad que uno no se da cuenta dónde estaba. Entonces como que empiezo a hacer así, empiezo a mirarme a mí mismo. Y me veo vestido de una manera completamente distinta, de terno. Yo trabajo sin terno, entonces me veo así y era un terno de estos antiguos cruzados, ¿no es cierto? Ya. Y de repente me doy cuenta que andaba con sombrero, que
y lo más impresionante es cuando me dice, bueno, ahora como que uno se sale, porque uno como que está adentro y a veces como se sale, o sea, Como tiene que te esa ves, facilidad, te miras, exactamente. ¿ya? Y me veo con otra cara, o sea, de partida mi nariz era mucho más aguileña, rasgos, una persona mucho más delgada. Y esa es como la primera escena, entonces después paso como a otros, son como capítulos muy marcados, digamos. Dice, el doctor va diciendo, bueno, sigue avanzando, ¿no es cierto? Y me veo ¿Reconociste la época en la que te encontrabas? de a poco, la verdad que no fue como decir, ah, estoy acá. ¿no? Ya, pero de a poco, ¿cuándo llegaste a decir, ah, en esta época estaba? ¿Y cuál era? En la segunda escena, por ¿Ya? llamarlo de alguna manera, Sí. que me veo ya de día, ¿no es cierto?, caminando en unas calles y veo a la gente muy preocupada. Y la verdad, me empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué la gente está tan angustiada? Que todos caminaban como apuraditos, ¿no es cierto? Y empiezo a ver soldados alemanes. La guerra estaba. Entonces, y ahí como que de repente caen ciertas cosas que uno dice, ya, estoy aquí en tal fecha, ¿no es cierto? Pero uno lo siente, o sea, es más que como de alguien que te sopla al oído, ¿no es cierto? Una cosa así. Y te permite saber, bueno, la cosa es que estaba en Francia, ¿Ya? en la Segunda Guerra Mundial, y me doy cuenta de eso, y eso ya fue un hecho importante. Y después paso a otra escena, ¿Ya? en la cual me veo yendo hacia el campo, digamos, era un lugar maravilloso, el cual llego a una casa y veo gente que está de civil, pero está armada. Y está armada y están como... ¿Eras de la Resistencia? Justamente. Pero eso uno se da cuenta, como te digo, No, en el por camino. supuesto. En el camino y veo que todos están, pero revolucionadísimos. Y yo soy parte de eso. Ya. Y uno empieza a darse cuenta, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? O sea, Y- formabas parte de la Resistencia francesa. Exactamente. Y después me Aliado. veo en otra imagen donde me veo corriendo porque me están persiguiendo y me disparan. Y lo increíble es que, si bien es cierto, no me causa ningún dolor, pero se siente calor. Yo sentí calor acá, justo en la zona, digamos, abdominal, que Ya. de repente como que vi y me veo tirado en el piso, y empiezo a ver una mancha de sangre, ¿no es cierto? Y empiezo a ver rodeado de soldados, y esto ya lo empiezo a ver como de arriba. Y ahí ya me veo como en una situación completamente distinta. O sea, viste tu muerte en una vida anterior. Exactamente, o sea, pude ver todo, incluso vi cómo pateaban mi cuerpo, cómo se reían de mí, todo el cuento, pero decía, si no me importa, me da lo mismo. La verdad que... ¿Los muy sufriste? ¿Fue no, para nada? No, Ya. es como verlo totalmente de afuera. Es como ver la vida de uno, pero en la tele. Increíble, ¿eh? Sí, es impresionante. Y después uno pasa a otros lugares que es después de, digamos. ¿Ya? En la cual yo aparecí en un lugar, ¿no es cierto?, completamente distinto. Y lo primero que digo, aparte de una felicidad increíble, volví a casa. Es un sentimiento tan hermoso de poder llegar. Yo hago un paralelo siempre, es como ser un niñito chico que se da de vacaciones por muchos meses y vuelve a casa. Claro. Y lo primero que uno Se quiere fue, claro. es ir a los seres que uno Claro, realmente... estar con los de uno, ¿ah? Exacto. Con la gente que uno lo quiere. Y que así uno quiere. fue, la verdad, lo primero que yo veo es a un ser muy grande, ¿no es cierto? Y parto corriendo como niño chico y me abrazo, y él me queda mirando, digamos, y me abraza, y es un amor. Te Todo lo que acoge. uno puede decir de fraterno, de lo lindo, Mira. estaba ahí resumido. Es como volver hacia el papá de uno, digamos. ¿A dónde te llevó a ti, María Eliana, la regresión? Bueno, yo cuando empieza todo el trámite para llegar a la regresión, me empieza a ver una angustia. Ya. No veía nada, sino que una angustia terrible, o sea, una opresión en el pecho. Incluso el doctor me dice, si quieres llorar, llore. ¿Ya? Y yo empiezo con un tema así, se me perdió, Miguel. Entonces el doctor me dice, ¿dónde está? Y yo veo desde afuera primero un barco, ¿Ya? de noche. ¿Ya? Entonces lo veo desde afuera y el doctor me dice, bueno, me veo el barco, después me veo adentro, me veo con un niño de la mano, ¿Te ves tú? yo, o sea, me siento, y después veo que no soy, o sea, no es mi físico de ahora, Ya, ya. pero más o menos era la edad de ahora, Ya, pero ya. no con el físico que tengo ahora. ¿Y ese niño que veías tú? Ese niño era mi hijo. Era tu hijo, ya. Ese niño era mi hijo. En Yo- esa vida, En esa vida que yo lo tenía de la mano. ya. Y un marido que yo tenía parado al lado, que ese personaje no sé quién era. O sea, no figura como persona actual mía ni nada. Ya. No lo veía bien, lo veía parado al lado. O sea, existía, pero no... Existía, pero ya. no sé, pero lo que más me importaba era el niño que yo tenía de la mano. Y resulta de que a todo esto yo viendo que estamos en una situación de social. Una comida, por si algo en la noche, música. Me veía como estaba vestida, época antigua. ¿En qué época estamos hablando? No sé, me veía así con un vestido... Mira, te digo que después me vio... ¿Años 20? Sí, por ahí. Ya.
porque después vi el nombre del barco, ¿En qué barco estaba? era el Titanic. Y después yo estaba ahí, estábamos en el salón, A ver si me para. y de repente, no, yo la angustia era porque se me perdía Miguel, que después te voy a decir quién era. Se abre un boquerón de agua, se cae la lámpara y me tapa. Ya. Yo debajo unos muebles y de ahí no supe más. Me fui a negro como eso. Ya. Y después ya voy a la otra parte de la luz, que sí, me reciben. O sea, también mueres. También morí. ¿Y ese niño también muere? De él no supe. Ya. De él no supe. O sea, yo hasta ese momento era una angustia horrible. O sea, una cosa que estaba terriblemente angustiada y que se me perdió Miguel y darle con el cuento y me muero y cambia la actitud. María Eliana, mucha gente que está viendo el programa puede decir, esta señora vio la película del Titanic. No la vi nunca. Ya. Incluso no tenía idea que se había caído una lámpara, no tenía idea. Después una amiga mía me presta uno que salió en el Discovery, salió En el cable. en el cable, sí. Un documental. Un documental que después me lo prestaron. Ya. O sea, era idéntico. ¿Y reconociste en ese documental más o menos la imagen del barco? Claro, igual, o sea, igual a lo que yo vi antes. Yo realmente no había visto nada del Titanic. Había escuchado que había un Titanic, qué sé yo, y todo, pero que yo haya visto una película o algo, no, para nada. Absolutamente para nada. No tenía idea que hubo un boquerón de agua. A mí me tapó un boquerón de agua, se cayó. Y ahí te encontraste después en la luz, igual que Hernán, igual que Y Carmen. claro, y cambia la actitud. O sea, me siento, o sea, yo De esa agonía, de esa angustia a una tranquilidad. a una tranquilidad, a una paz, hasta me reía, o sea, qué rico, qué bien estoy aquí. ¿Querías quedarte ahí? Estaba tan tranquila, tan contenta. Bueno, y de ahí el doctor me hace ir más atrás y me veo que estoy viviendo en Inglaterra, que tengo una casa, que sigo con mi niño. Eso fue antes del accidente, Ya. ¿ah? Antes del accidente. Porque Y me- tenías que buscar el origen de este niñito. Claro, Ya. pero yo sabía quién era ese niñito, en la vida actual. En la vida actual ese niñito era mi exmarido. O sea, yo sabía que era él, pero era mi hijo, o sea, yo siempre lo he tenido como mi hijo. ¿Y esto lo asocias con una actitud maternal hacia tu exmarido? No, después me di cuenta que era así, pues. Ya. Después me di cuenta que yo toda la vida lo traté como hijo, Mira. Y estabas angustiada porque se te perdía, porque Miguel. se me perdió, o sea, yo me muero, o sea, nunca más lo vi. Me muero, o sea, por eso era como una angustia previa a lo que ustedes, o sea, a lo mejor angustia madre, qué sé yo. Y Leonor, ¿cuántas regresiones has tenido tú? Como 4, 5. ¿Y dónde te han llevado esas regresiones? Es difícil decir el lugar, ¿eh? Pero en una de las regresiones el doctor me dice, ¿cómo se llama? Y yo empiezo a hablar así como fenetre, un pueblo Ya. así, o sea, ¿por qué te salen esas frases? Digo yo, porque me podía salir algo en castellano, claro, o algo que haya aprendido de francés. Era una cosa rara con la lengua, ¿no? Pero con el doctor tuve 4, 5, 6 ¿Y a dónde te llevó tu primera regresión, por ejemplo? No, mira, no sé dónde, pero mi primera regresión era un sacerdote. Ya. Era un sacerdote, me vi claramente, de unos 35 años, Ya. con un hábito café, con sandalias. ¿Eres un franciscano? No podría No decir. identifica. No, Ya. sin identificar. Pero era de una personalidad muy increíble para un sacerdote, porque Ya. yo sentí claramente que él tenía una ansia de poder, que era ambicioso en cuanto a poder, Ya. pero no de plata, sino que Ya. él le gustaba tener mucho, tomar a la gente, o sea, tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo la palabra? Tener control sobre las personas. ¿Ah? ¿Y después Porque- dónde te llevó la regresión? A otra vida, ¿Mm? a otra vida me vi, yo creo que fue en Inglaterra. Me veo, ¿cómo se llama?, en un muchacho de unos 15 años, y lo que más me llamó la atención, yo estaba cerca de un corral y habían unos pinos enormes, así de corto y alto, un bosque bien sombrío que nunca lo he visto nunca en mi vida. Ya. Y estaba en ese corral y yo estaba enojada,
enojado, porque era hombre, con mi casa. Y me viene una rebeldía y me voy en ese momento de la casa y me voy y sin avisarle a nadie, sin despedirme. Ya. Entonces hice una vida de andariego, de pueblo en pueblo, sin hacer hogar, ni pareja, ni trabajo, o sea, lo más indolente. Y el doctor me hacía avanzar y de repente me vi convertido en un viejo, pelo largo así, como un pordiosero y con muy mala salud. Y yo sentía que tenía un problema grave a las piernas, que las tenía muy hinchadas, ¿Ya? y un dolor aquí en el pecho. El dolor lo sentía yo casi físicamente, o sea, ¿Ya? muy claro. ¿Ya? Entonces andaba al arrastre en las calles y de repente una persona me hace entrar a su casa, en una casa así altísima, y me hace pasar. Y el doctor me dice, mírele la cara a esa persona. Y yo le veo la cara y era la cara de una vecina que no es amiga mía, sino que yo me tocó ir por unas reuniones de la Junta de Vecinos a su casa. Y le digo al doctor, pero si es la Mónica, le digo yo, porque me extrañó tanto verla ahí. En esa vida, además. Claro, y me río mucho porque es Cruz Roja ella. Entonces, me hace pasar a su casa y que ella quería brindarme apoyo, o sea... Ayudar a esta claro, persona, claro. este anciano que... Entonces me entré en una pieza así como desván, o sea, de una pieza sucia, piso de tierra, con una ventanita alta, pero muy oscura. Y al fondo había un catre de bronce, de fierro. ¿Ya? De fierro así, muy, muy feo. Y metiendo ahí, y ahí yo fallecí. El doctor me decía, siga más adelante, y veo, sentí muy claramente, cuando estaba en esa cama, me sentía tan miserable que me arrepentí de mi vida, del daño que había hecho a mi familia, sin despedirme, o sea, me vino una cosa así como ese arrepentimiento ante la muerte. Y sentí mucha paz después de este arrepentimiento profundo, ahí en una soledad, muriendo como estaba muriendo. Y yo después decía, pero siempre han preguntado si es válido el arrepentimiento antes de morirse. Ahora puedes decir Y yo que puedo sí, decir que si es con toda la fibra de tu cuerpo, el arrepentimiento es válido. O sea, vale la pena hacerlo. Y después cuando muero, tenía una sensación muy, muy terrible de opresión en el pecho y de repente dejo el cuerpo y ya me expando, siento que me expando así y con una sensación de alegría, de contenta porque decir, uff, qué bueno que salí de ahí, ¿me entiendes? ¿Qué sucede con una persona que ha conocido su pasado y sus muertes anteriores? De cómo esta experiencia ha dejado enseñanzas en nuestros invitados, conversaremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Yo diría que hay un crecimiento espiritual, la persona entiende mucho más la vida, se entiende mucho más a sí mismo y seguramente también le permite comprender más a sus semejantes. Yo creo que eso es muy bueno, es realmente enriquecedor, yo creo que eso, por ahí va la cosa. ¿En qué cambió tu vida, Hernán? La verdad que la amplitud, digamos, o la tranquilidad de saber que lo que existe, de hecho, es mucho mejor a lo que uno está viviendo, digamos, el sentimiento que uno tiene. Existe una amplitud de todo, de sentimiento, de conocimiento, de sabiduría, yo diría de todo un poco. La verdad es enriquecerse para poder aplicar mejor lo que uno vio, lo que uno... ¿Qué opinión tenías de la muerte antes de la regresión? No, siempre relacionado con ¿Con que algo positivo? Sí, totalmente, totalmente. O sea, que lo difícil está acá. Si lo que hay que pasar difícil es acá. Después en el fondo uno va como, terminé. Tu señora se sometió a una regresión. Sí. ¿Cómo le fue a ella? Muy bien, ella fue por una razón totalmente distinta. Fue, la verdad, por un trauma que ella tiene a la lagartija. ¿Ya? Una fobia a la lagartija. Y de ahí la cosa derivó hacia lo otro también. O sea, eso es lo rico. O sea, queda, digamos, independiente que aparte de eso se sanó, digamos, esta fobia que tenía la lagartija, que era por una situación muy puntual, nada terrible, ni mucho menos. Y derivó en lo otro, entonces ella también compartió, digamos, esta parte espiritual, esto de un sentir completamente distinto y hermoso, la verdad. ¿También se vio en vidas anteriores? Sí. ¿También sí, logró sí. llegar a esa etapa? Sí, sí. María Eliana, ¿qué te aclaró a ti esto
de someterte a la De regresión? partida para mí fue sorpresa encontrarme con esa situación porque yo no iba a ver qué. Y me aclaró en el sentido de que me di cuenta de que todavía mantenía como de la mano a mi ex marido y de ella lo solté. ¿Por qué definitivamente este tipo de terapia no se divulga más, no se habla más de este tipo? Porque hay muchas aprensiones por parte de la gente a este tipo de terapia. Yo creo que hay varias razones. Una, porque una cosa relativamente nueva. Los pioneros en esto son toda gente prácticamente de este siglo, diría yo de la segunda mitad de este siglo, entonces el tiempo que ha transcurrido no es mucho. Tal vez esa sea la principal. Tal vez un poco también de reticencia y de algo de mito en torno a esto, pero yo creo que eso muy rápidamente ha ido cediendo y la impresión que yo tengo es que al contrario, la gente se está abriendo mucho a eso. Leonor, ¿encontraste la respuesta que buscabas? Sí. En una sesión, esto también me gusta decirlo, estaba el doctor guiándome y yo sentí mucha angustia. Me parecía ella así, harta angustia. Entonces le dije, doctor, yo no quiero ver nada más. Entonces, yo siempre que cuento mi experiencia me gusta que la gente sepa que puede decir no, Ya. ¿ah? Que no está entregada, así. Claro, que, uno sea que la tiene- persona que está guiándote tiene no puede, claro. digamos, hacer contigo lo que quiere. Exactamente, que uno tiene su voluntad presente. Ya. Entonces, el doctor me dice, Leonor me dice, no se preocupe, él es muy tranquilo. Veamos lo que ha aprendido en esta sesión. Entonces, y ahí me viene la gran sorpresa porque yo empecé a hablar y empecé a contestar mi pregunta. La pregunta que me había llevado donde el doctor salió pero así como agüita, sola. Era una pregunta referida a mi relación de pareja. Siempre me había parecido un poco extraño mi matrimonio porque somos tan distintos con mi marido. Entonces yo decía, ¿seré yo la mujer para él? ¿Será él el hombre para mí? A pesar que llevamos un matrimonio de 32 años bastante bueno. Pero me quedaba la duda y esa duda yo quería, aclararla. ¿cómo se llama? Ver qué pasaba. Y empiezo a hablar y empiezo a decir, yo nunca debo separarme de mi marido, me acuerdo perfectamente, porque yo tengo una tarea junto a él. Y es una tarea a nivel como humano. ¿Ah? Nuestra tarea es tenernos confianza el uno al otro, una confianza grande, una confianza que va más allá, yo dije, de la fidelidad, de si el otro es capaz o no es capaz, de la inteligencia, de toda esta cosa que de repente es competencia entre matrimonios. Es una confianza tan grande que yo pueda descansar al lado de él sin preocuparme de nada, nada. Entonces sentí que mi pregunta había sido contestada. Carmen, ¿no han vuelto los problemas de salud? No, estoy bien, sí, o sea... ¿Y explicación científica no hay? Me imagino que no sé, pero para mí ha sido fantástico, o sea, incluso... Por supuesto, si estás bien de salud. Y además que el conocerte, fija, otros, que yo lo intuía, pero meterme en otros espacios, ha sido estupendo, o sea... Una buena experiencia. Una estupenda experiencia. Doctor, ¿se puede tener o someterse una persona a una regresión sin un orientador? Yo diría que tal vez no sea muy bueno, por lo menos como que no lo recomendaría yo. Ya. Sobre todo porque a la persona hay que estarla como guiando y dándole un poquito la mano cuando lo necesita, cuando se está acercando a un punto traumático, por ejemplo, saberlo guiar y después sacarlo, tal vez que eso mismo lo vea un poco en forma impersonal. Yo creo que para eso se requiere un poquito de experiencia. Doctor, ¿cuántas sesiones se necesitan? ¿O a cuántas regresiones se puede someter una persona? Es muy variable. Yo he visto casos que con una sesión quedan bien, ¿Ya? otros casos han visto 10 sesiones y ahí logran componer todo su problema. Pero si usted me pregunta un promedio, yo le diría que alrededor de 3 sesiones. Como 3 sesiones la persona ha aquilatado qué fue lo que pasó, ha descubierto sus nudos, porque podría ser más de uno, y
tiene esa apertura que le permite orientarse mucho mejor en su vida en forma más equilibrada. ¿Se ha sometido usted a regresiones, doctor? No, no. ¿Por qué? No he encontrado otro que me lo pueda hacer. Pero Si lo encontrara, sí. sí, sí, por supuesto. Sí, de acuerdo. Hoy conocimos los testimonios de quienes mediante la hipnosis viajaron al pasado para saber sobre sus vidas anteriores. Se trata de situaciones asombrosas, difíciles de imaginar. Más allá de si usted cree o no en la reencarnación, nuestros testimonios y nuestros especialistas aseguran que esta terapia ayuda al crecimiento y al desarrollo personal. Después de haberlos escuchado, yo me sometería a una regresión. ¿La verdad? Y después les cuento. ¿Les parece? Ya, hasta el próximo cuento.